Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión general del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La música para esta sesión está a cargo de un coro del sacerdocio arónico de las estacas en el área de Layton, Utah. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos, les damos la bienvenida a la sesión del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Estos servicios se transmiten vía satélite a los poseedores del sacerdocio en muchos lugares por todo el mundo. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de jóvenes del sacerdocio arónico, pertenecientes a las estacas del área de Layton, Utah, bajo la dirección de Stephen Shank, con Brian Matthias al órgano. El coro dará inicio a esta reunión cantando Jehová, sé nuestro guía. La primera oración la ofrecerá el elder John C. Pingree, hijo, de los 70, después de lo cual el coro cantará Cuenta tus bendiciones. God
Our beloved Father in heaven, we are so grateful to be together tonight as priesthood holders. Nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de ser poseedores del sacerdocio. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo y su disposición y capacidad de ser nuestro Salvador, nuestro sanador. Gracias por tu Espíritu. Rogamos que nos acompañe, que nos ayude a cambiar nuestro corazón para que seamos más fuertes y mejores discípulos. Te damos gracias por un profeta moderno y viviente, el presidente Nelson. Gracias por la revelación que has compartido con él. Rogamos que tengamos la mente y el corazón para seguirlo y para llegar a ser quienes tú deseas que lleguemos a ser. En el nombre de Jesucristo. Amén. Upon thy pillows you are
Gracias, hombres jóvenes del sacerdocio arónico. Fue maravilloso. Ahora tendremos el privilegio de escuchar al elder Gary E. Stevenson del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirá por el elder Carl B. Cook de la Presidencia de los 70. Y el elder King B. Clark de los 70 nos hablará después. Elder Stevenson. En diciembre, la primera presidencia emitió un comunicado que anunciaba que los niños de 11 años comenzarían a asistir a los quórums del sacerdocio arónico a principios de enero del año que cumplirán los 12 años. Como resultado, durante la primera parte de este año hubo muchos niños de 11 años sorprendidos, que habían supuesto que se quedarían en la primaria hasta su próximo cumpleaños, pero que ahora repartirían la Santa Cena los domingos en calidad de diáconos recién ordenados de la iglesia. Me pregunto, ¿quiénes se sorprendieron más con el cambio? ¿Los diáconos o los padres? Muchos de ellos, nuevos diáconos, casi 80,000, están con nosotros esta noche en este gran centro de conferencias o están participando mediante la tecnología. Bienvenidos a la gran hermandad del sacerdocio. Este cambio hace que esta sea la reunión histórica. Posiblemente sea el grupo más grande de poseedores del sacerdocio arónico que jamás haya asistido a la sesión general del sacerdocio. A la luz de esta ocasión especial, dirijo mis palabras particularmente a los jóvenes del sacerdocio arónico. Como estudiantes, muchos de ustedes también cultivan sus talentos, intereses y pasatiempos mediante actividades extracurriculares en la escuela o en lecciones privadas, equipos y grupos extraescolares, entre ellos los deportes. Yo he disfrutado de los deportes a lo largo de mi vida y siempre he admirado a aquellos que desarrollan sus habilidades atléticas hasta alcanzar altos niveles de rendimiento. Para ser realmente bueno en algo, además de talento natural, se requiere mucha disciplina, sacrificio e incontables horas de entrenamiento y práctica. Tales atletas a menudo escuchan las duras críticas de los entrenadores y voluntariamente dejan de lado lo que desean ahora por algo más importante en el futuro. Conocemos a los miembros de la Iglesia y poseedores del sacerdocio que han alcanzado el éxito en los niveles más altos del deporte profesional. Hay muchos buenos ejemplos, pero por una cuestión de tiempo solo puedo nombrar a algunos. Tal vez reconozcan algunos de esos atletas. En béisbol, Jeremy Guthrie y Bryce Harper. En baloncesto, Jabari Parker y Jimmer Fredette. En fútbol, Ricardo Rojas. En rugby, William Hopoate. Y en fútbol americano, Tyson Hill y Daniel Sorensen. Cada uno de ellos ha contribuido de forma significativa a su deporte. Aunque tengan bastante éxito en su actividad deportiva, estos atletas serían los primeros en admitir que no son deportistas perfectos, ni seres humanos perfectos. Se esfuerzan por ser lo mejor en su deporte y por vivir el Evangelio. Si tropiezan, se levantan y se esfuerzan por perseverar hasta el fin. En los deportes de equipo, se crean jugadas ciertas situaciones y se compilan en un libro de jugadas. Los atletas aprenden su asignación específica para cada jugada. Los jugadores exitosos estudian el libro de jugadas tan profundamente que cuando se lleva a cabo una jugada, saben con exactitud, casi por instinto, a dónde ir y qué hacer. De manera similar, nosotros, los poseedores del sacerdocio, también tenemos un equipo, un quórum y un libro de jugadas, las Santas Escrituras y las palabras de los profetas modernos.
¿Fortalecen ustedes a sus compañeros de equipo cuando bien estudian su libro de jugadas? ¿Comprenden plenamente su asignación? Para ampliar aún más la analogía, los grandes entrenadores conocen las fortalezas y las debilidades de su equipo, así como también las de los oponentes. Ellos crean una estrategia que les dará la mayor probabilidad de lograr victoria. ¿Y qué tal ustedes? Ustedes saben frente a qué tentaciones son más vulnerables y pueden predecir cómo tratará el adversario de desviarlos y desanimarlos. Han creado una estrategia y un libro de jugadas personales a fin de saber cómo reaccionar cuando afronten la oposición. Cuando hagan frente a diversas tentaciones morales, ya sea en compañía de otras personas o cuando estén solos mirando una pantalla, sabrán cuál es su estrategia. Si un amigo propone que tomen alcohol o prueben drogas, ustedes conocen la jugada, han practicado y saben cómo reaccionar de antemano. Con una estrategia, un libro de jugada y un firme compromiso de cumplir su función, descubrirán que la tentación tiene menos control sobre ustedes. Ya habrán tomado la decisión de cómo reaccionarán y qué harán. No necesitan tomar una decisión cada vez que hagan frente a la tentación. Uno de los 12 recientemente compartió un relato que ilustra este principio. Cuando era presbítero e iba a la escuela secundaria, un día estaba con sus amigos. Después de comer algo, se pasearon en el auto hasta que alguien propuso que fueran a ver cierta película. El problema era que él sabía que era una película que no debía ver. A pesar que inmediatamente sintió presión y ansiedad por la situación, él ya había planificado por ello. Era una página sacada directamente de su libro de jugadas del sacerdocio. Tras respirar hondo y llenarse de valor, anunció: «No me interesa esa película. Mejor déjenme en mi casa». Cosa que hicieron. Una jugada simple lo llevó a la victoria. Años más tarde, uno de los amigos que estuvo con él aquella noche describió cómo su ejemplo resultó ser una gran fortaleza para que él afrontara con valor circunstancias similares en su propia vida. Le pedí a algunas de las autoridades generales que recomendaran jugadas que ustedes pudieran incluir en su libro de jugadas. Estas son algunas de sus sugerencias. Oren cada día para obtener más luz y un testimonio de Jesucristo. Escuchen las enseñanzas de sus padres, su obispo y sus líderes de hombres jóvenes y de quórum. Eviten la pornografía y el contenido inmoral de las redes sociales. Recuerden las promesas que han hecho a Dios y esfuércense por cumplirlas. Estudien relatos de las escrituras de los grandes profetas y emulen sus buenas cualidades. Bendigan a los hijos del Padre Celestial mediante el servicio. Tengan buenos amigos que los ayuden a llegar a ser la persona que deseen ser. Sean expertos en la aplicación Family Search y trabajen en su propia historia familiar. Piensen en lugares de refugio a donde puedan huir de las influencias malignas. Amen y fortalezcan a otros miembros de su quórum del sacerdocio. También me comuniqué con atletas cuyas fotografías vimos antes. Me pareció interesante el hecho de que ellos no definen su identidad en función de lo que hacen como atletas profesionales, sino de quiénes son, hijos de un amoroso Padre Celestial y poseedores del sacerdocio de Dios. Escuchemos ahora sus reflexiones. Jimmer Fredette, aquí como diácono, aprendiendo a hacer el nudo de la corbata, dice: «He aprendido a apoyarme considerablemente en mi conocimiento y fe de la veracidad del Evangelio. Eso me ha guiado para ser un digno poseedor del sacerdocio y, sobre todo, un ejemplo positivo». Bryce Harper, aquí como esposo, escribe: «Pensaba que la fama, el dinero y el premio como mejor jugador me harían feliz. Me faltaba algo. Así que me preparé y entré al templo. Ahora estoy en el camino de regreso a mi Padre Celestial y tengo una familia eterna, lo cual es la mayor alegría del mundo». Daniel Sorensen, aquí como misionero, dice: «Un buen libro de jugadas es un plan que utiliza los talentos y fortalezas de cada uno de los miembros del equipo. Al estudiar y al poner en práctica las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo, puedo saber cómo utilizar mis fortalezas para servir en el sacerdocio».
Jemery Guthrie, sirviendo actualmente como presidente de misión, compartió lo siguiente: como diácono a los 12 años sentí el Espíritu testificarme que esta vida es el momento para prepararme para presentarme a Dios. El plan de juego de Dios es para actuar y el arrepentimiento por medio del Salvador. El libro de jugadas se encuentra en las Santas Escrituras y mediante los profetas vivientes. Jabari Parker, aquí en su ordenación al oficio de elder, dice: no puedo imaginarme en qué persona me habría convertido si no hubiera tomado la decisión de bautizarme. Estoy muy agradecido de tener a Dios en mi vida para guiarme cada día. Ricardo Rojas, aquí sirviendo como presidente de Rama, dijo: por medio del sacerdocio de Dios podemos ayudar a su obra. Somos llamados a esforzarnos y ser valientes para defender la verdad. Esto le ha ayudado a tener éxito tanto en la cancha como como poseedor del sacerdocio. Taysom Hill, aquí como misionero, siente que el Evangelio de Jesucristo ha sido como un libro de jugadas en su vida. Él compartió: creer en el plan de Dios y dar mi mejor esfuerzo para cumplir mi función en Él me ha dado un sentimiento de paz y felicidad en la vida, al saber que Dios está complacido con mis esfuerzos. Y también William Opogate, aquí en la bendición de su bebé, con 4 generaciones, dice que el Evangelio lo ayuda a reconocer las estrategias de la oposición y proporciona la eficacia espiritual para resistir los dardos ardientes y servir mejor a los demás. ¿Y ustedes? ¿Reconocen su identidad más elevada y santa como hijos de Dios y poseedores de su santo sacerdocio? Con esa identidad eterna en mente, creen una estrategia y un libro de jugadas del sacerdocio que los guíen durante los momentos de tentación y adversidad. Consideren tácticas tanto ofensivas como defensivas. Las estrategias ofensivas fortalecen el testimonio y aumentan la determinación de permanecer en el camino estrecho y angosto. Algunos ejemplos son orar con frecuencia, estudiar las Escrituras, asistir a la iglesia y al templo, pagar el diezmo y seguir el consejo que se encuentra en el librito para la fortaleza de la juventud. Las estrategias defensivas incluyen planificar con antelación cómo harán frente a la tentación. Cuando sean tentados a transigir sus normas personales, sabrán de antemano qué hacer. Para ello necesitan un libro de jugadas. ¿No tienen ganas de orar hoy? Es hora de poner en práctica la jugada que ya han planificado. ¿Sienten que su testimonio se debilita? Tienen una jugada para eso. Ustedes saben lo que deben hacer. Ustedes son los poseedores del santo sacerdocio de Dios. Su compromiso es asirse firmemente a la barra de hierro y que los transformará en los seres eternos que fueron destinados a convertirse. Dios los conoce y te ama, y bendecirá y guiará tus pasos. Tal vez piensen que ustedes no son especiales, que no tienen potencial de ser jugadores estelares, pero eso no es verdad. ¿No saben que Dios ha proclamado: lo débil del mundo vendrá y abatirá lo fuerte y poderoso? ¿Se sienten débiles o insignificantes? ¡Felicidades! Están en el equipo. ¿Se sienten poco importantes o inferiores? Podrían ser justo lo que Dios necesita. ¿Qué mejor ejemplo que el de David cuando ingresó al campo de batalla contra Goliat, un oponente aterrador? Confiando en el Señor con un plan, David no solo se salvó a sí mismo, sino también al ejército de Israel. Sepan que el Señor estará con ustedes cuando se armen de valor para estar de su lado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él puede abrir puertas y ayudarnos a hallar fortalezas y habilidades que jamás pensamos que teníamos. Escuchen a sus entrenadores, como sus padres, su obispo, a sus líderes de hombres jóvenes. Estudien las Escrituras y las jugadas, y también creen su propio plan de juego de cómo demostrarán que son discípulos de Cristo. Sepan de antemano las jugadas que emplearán para fortalecer su espíritu y evitar las trampas del adversario. Hagan eso y Dios de seguro los utilizará. Ahora bien, puede haber algunos que se aparten del Evangelio y se alejen, algunos que se sientan en las gradas y miren el partido desde lejos, algunos que decidan quedarse en el banco, aun cuando el entrenador haya tratado de enviarlos al campo de juego. Los invito a que los rescaten, les den apoyo, los amen como compañeros de equipo. Otros quieren participar en el partido y lo hacen. Lo más importante no es lo talentoso que sean, sino que están dispuestos a ingresar al campo de juego.
Ellos no esperan a que los llamen a jugar, porque conocen la escritura que dice: si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra. Ustedes pueden también colocarse en la formación del equipo. Lo hacen al estudiar y ejecutar su libro de jugadas del sacerdocio. A lo largo del camino seguramente tropezarán y caerán. Tal vez muchas veces. No son perfectos. Caer es parte del proceso habilitador que les permite refinir su carácter y servir de un modo más compasivo. El Salvador y su infinita expiación proporcionan la manera de superar nuestros errores mediante el arrepentimiento sincero. Los grandes atletas dedican cientos de horas y perfeccionan un pequeño aspecto de su técnica. Como poseedores de sacerdocio, ustedes necesitan la misma mentalidad. Si fallan, arrepiéntanse y aprendan de eso. Practiquen para hacerlo mejor la siguiente vez. Al final, depende de ustedes. ¿Aprenderán el libro de jugadas? Los insto, confíen en el Señor. Pónganse toda la armadura de Dios y entren al partido. No hay muchos que practiquen deportes profesionales a altos niveles, pero cuando se trata del discipulado, hay muchos que eligen seguir a Cristo. De hecho, eso es una de su misión en su vida: aprender los caminos del Señor, entrar en el sendero del discipulado y esforzarse por vivir de acuerdo con el plan de Dios. Dios los ayudará. Pueden hacerlo porque son jugadores estelares a su vista. Ruego que asuman el compromiso de ser dignos del santo sacerdocio que poseen y que se esfuercen por llevar a cabo su sagrada función todos los días. Los bendigo con la capacidad y el deseo de hacerlo. Agrego mi testimonio del poder del sacerdocio que ustedes poseen, de los profetas vivientes y de Jesucristo y su función como nuestro Salvador y Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén. En 2010, Andrés Sebaco era un joven que buscaba la verdad. Aunque nunca antes había ofrecido una oración sincera, decidió intentarlo. Poco tiempo después conoció a los misioneros. Ellos le dieron una tarjeta con una foto del Libro de Mormón. Andrés sintió algo y preguntó a los misioneros si podían venderle el libro. Le respondieron que podía tener el libro sin costo si iba a la iglesia. André asistió solo a la entonces recién creada rama Mochudi, en Botsuana, África. La rama era un grupo amoroso y unido que constaba de alrededor de 40 miembros, quienes recibieron a André con los brazos abiertos. Él escuchó las lecciones de los misioneros y se bautizó. Fue maravilloso. Pero ¿después qué? ¿Cómo podría André permanecer activo? ¿Quién lo ayudaría a avanzar en la senda de los convenios? Una respuesta a esa pregunta es su quórum del sacerdocio. Todo poseedor del sacerdocio, sea cual sea su situación, se beneficia de un quórum fuerte. Mis jóvenes hermanos que poseen el sacerdocio arónico, el Señor desea que establezcan un quórum fuerte, un lugar de pertenencia para cada uno de los hombres jóvenes. Un lugar en el que el Espíritu del Señor esté presente, un lugar en el que todos los miembros del quórum sean bienvenidos y valorados. A medida que el Señor recoge a sus hijos, estos necesitan un lugar al que puedan pertenecer y donde puedan crecer. Cada uno de ustedes, los miembros de una presidencia de quórum, marcan el rumbo al buscar inspiración y desarrollar el amor y la hermandad entre todos los miembros del quórum. Ustedes prestan atención a aquellos que son miembros nuevos, que son menos activos o que tienen necesidades. Con el poder del sacerdocio establecen un quórum fuerte, y un quórum fuerte y unido marca una diferencia enorme en la vida de un hombre joven. Cuando la Iglesia anunció el nuevo enfoque del aprendizaje del Evangelio centrado en el hogar, algunos pensaron en miembros como André y se preguntaron, ¿qué sucederá con la gente joven que proviene de una situación familiar en la que no se estudia el Evangelio y donde no hay un ambiente en el que se aprende y se vive el Evangelio en el hogar? ¿Se quedarán en el olvido? No. Nadie puede quedarse en el olvido. El Señor ama a cada hombre joven y a cada mujer joven. Nosotros, como poseedores del sacerdocio, somos las manos del Señor. Somos el apoyo de la Iglesia en los esfuerzos centrados en el hogar. Y cuando en el hogar el apoyo es limitado, los quórums del sacerdocio y otros líderes y amigos apoyan y velan por cada persona y familia según sus necesidades. Por experiencia, sé cómo funciona.
Cuando yo tenía 6 años, mis padres se divorciaron y mi padre dejó a mi madre con 5 niños pequeños. Mi madre comenzó a trabajar para proveer para nosotros. Tuvo que obtener un segundo empleo por un tiempo, así como formación académica adicional. Tenía poco tiempo para criarnos. Sin embargo, mis abuelos, tíos, tías, obispos y maestros orientadores se pusieron a la altura de las circunstancias y ayudar a mi angelical madre. Y yo tenía un quórum. Estoy muy agradecido por mis amigos, mis hermanos que me amaron y me apoyaron. Mi quórum era un lugar de pertenencia. Algunos podrían haber considerado que yo tenía pocas probabilidades de salir adelante o que llevaba las de perder por mi situación familiar. Tal vez era así, pero los quórums del sacerdocio cambiaron esas probabilidades. Mi quórum me apoyó y bendijo mi vida de un modo inmensurable. Estamos rodeados de personas que llevan las de perder. Tal vez todos estamos en esa posición de una u otra manera. No obstante, cada uno de los que estamos aquí tiene un quórum, un lugar en el que podemos recibir fortaleza y también brindarla. El quórum es todos para uno y uno para todos. Es un lugar en el que nos instruimos unos a otros, servimos a otras personas y desarrollamos la unidad y la hermandad al servir a Dios. Es un lugar donde suceden milagros. Me gustaría contarles algunos de los milagros que ocurrieron en el quórum de André en Mochudi. Mientras comparto este ejemplo, presten atención a los principios que fortalecen a todo quórum del sacerdocio que los ponga en práctica. Después de su bautismo, André acompañó a los misioneros mientras estos enseñaban a otros 4 hombres jóvenes, quienes también se bautizaron. Ahora había 5 hombres jóvenes, los cuales comenzaron a fortalecerse mutuamente y también a la rama. Un 6º joven, Tuso, fue bautizado. Él compartió el Evangelio con 3 de sus amigos y pronto fueron 9. Los discípulos de Jesucristo a menudo se congregan de esa manera, unos pocos a la vez, según los invitan sus amigos. En la antigüedad, cuando Andrés conoció al Salvador, fue rápidamente hasta donde se encontraba su hermano y le trajo a Jesús. De manera similar, poco tiempo después de que Felipe se convirtió en seguidor de Cristo, invitó a su amigo Natanael con las palabras, «Ven y ve». En Mochudi, un 10º joven pronto se unió a la iglesia. Los misioneros encontraron al número 11 y el número 12 se bautizó tras ver el efecto que el Evangelio tenía en sus amigos. Los miembros de la rama Mochudi estaban maravillados. Estos jóvenes se convirtieron al Señor y se unieron a la iglesia. El libro de Mormón cumplió una función significativa en su conversión. Tuso recuerda, empecé a leer el libro de Mormón cada vez que tenía tiempo, en casa, en la escuela y en todos lados. Oratile se sintió atraído al Evangelio gracias al Evangelio de sus amigos. Y él explica, ellos parecieron cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Pensé que tenía que ver con el pequeño libro que empezaron a llevar a la escuela. Podía ver que se habían convertido en buenos hombres y yo también quería cambiar. Los 12 jóvenes fueron congregados y bautizados en un periodo de 2 años. Cada uno de ellos era el único miembro de la iglesia en su familia. No obstante, recibieron el apoyo de su familia de la iglesia, entre ellos del presidente Racuela, su presidente de rama, del elder y la hermana Taylor, un matrimonio misionero, y de otros miembros de la rama. El hermano Junior, un líder del quórum, invitaba a los jóvenes a su casa los domingos por la tarde y los guiaba. Los jóvenes estudiaban las Escrituras juntos y tenían noches de hogar con frecuencia. El hermano Junior los llevaba a visitar miembros, a personas que estaban escuchando a los misioneros y a cualquier otra persona que necesitaba una visita. Los 12 jóvenes se amontonaban en la parte de atrás de la camioneta del hermano Junior, quien los dejaba en diferentes hogares en compañerismo de 2 o 3 y luego los pasaba a buscar. Aunque los jóvenes apenas estaban aprendiendo acerca del Evangelio y sentían que no sabían mucho, el hermano Junior les decía que compartieran con las personas que visitaban 1 o 2 cosas que sí supieran. Estos jóvenes poseedores del sacerdocio enseñaron, oraron y ayudaron a velar por la iglesia. Cumplieron con sus responsabilidades del sacerdocio y experimentaron el gozo del servicio. André dijo, jugábamos juntos, nos reíamos juntos, llorábamos juntos y llegamos a ser una hermandad.
De hecho, se llamaban a sí mismos la banda de hermanos. Juntos se pusieron la meta de que todos servirían en una misión. Y debido a que eran los únicos miembros de la iglesia de sus familias, tuvieron que superar muchos obstáculos, pero se ayudaron mutuamente a sobrellevarlos. Uno a uno, los jóvenes recibieron llamamientos misionales. Los que partieron primero les escribían cartas a los que aún se estaban preparando, en las que compartían experiencias y los alentaban a prestar servicio. 11 de los jóvenes sirvieron en una misión. Esos jóvenes compartieron el Evangelio con sus familias. Sus madres, hermanas, hermanos y amigos, así como las personas que enseñaron en sus misiones, se convirtieron y se bautizaron. Sucedieron milagros e incontables vidas fueron bendecidas. Me puedo imaginar que algunos de ustedes piensan que quizás tal milagro solo puede suceder en un lugar como África, un campo fértil donde el recogimiento de Israel se está acelerando. Sin embargo, testifico que los principios que se aplicaron en la rama Mochudi son verdaderos en cualquier lugar. Donde sea que estén, su quórum puede crecer mediante la activación y al compartir el Evangelio. Incluso cuando un discípulo tiende la mano a un amigo, uno puede convertirse en dos pueden convertirse en cuatro pueden ser 8 y 8 pueden convertirse en 12. Las ramas pueden convertirse en varios. El Salvador enseñó: donde estén 2 o 3 o más congregados en mi nombre, he aquí, allí estaré yo en medio de ellos. El Padre Celestial está preparando la mente y el corazón de las personas que nos rodean. Podemos seguir las impresiones, tender una mano de hermandad, compartir la verdad, invitar a otros a leer el libro de Mormón y amarlos y apoyarlos a medida que conozcan a nuestro Salvador. Han pasado casi 10 años desde que los integrantes de la banda de hermanos de Mochudi comenzaron su trayecto juntos y todavía son una banda de hermanos. Cat Lego dijo: tal vez nos separe la distancia, pero aún nos apoyamos el uno al otro. Ruego que aceptemos la invitación del Señor de estar unidos con Él en nuestros quórums del sacerdocio, a fin de que cada quórum sea un lugar de pertenencia, un lugar de recogimiento, un lugar que crezca. Jesucristo es nuestro Salvador y esta es su obra. Y de esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Mientras Jesús caminaba por una calle de Capernaum, con una gran multitud de personas a su alrededor, una mujer afligida por una grave enfermedad durante 12 años extendió la mano y tocó el borde de su manto. La mujer sanó al instante. Las Escrituras indican que Jesús, al percibir que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, miraba para ver a la que había hecho esto. Cuando la mujer vio que no había pasado inadvertida, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Jesús dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Jesucristo salvó a la mujer. Fue sanada físicamente, pero cuando Jesús se volvió para verla, ella declaró su fe en él y él le sanó el corazón. Le habló con amor, le confirmó su aprobación y la bendijo con su paz. Hermanos, como poseedores del sacerdocio, estamos consagrados a la obra de salvación. Durante el último año, el Señor ha puesto el liderazgo de esta obra directamente sobre los hombros de los élderes de Israel. Tenemos un mandato inspirador del Señor. Trabajando con nuestras hermanas, debemos ministrar de una manera más santa, acelerar el recogimiento de Israel en ambos lados del velo, hacer de nuestros hogares santuarios de fe y de aprendizaje del Evangelio y preparar al mundo para la segunda venida de Jesucristo. Así como en todo, el Salvador nos ha mostrado el modo. Tenemos que confiar en Jesucristo y servirle tal como Él confiaba en su Padre y lo servía. El Salvador lo dijo de esta forma al profeta José Smith: mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis.
temáis. Mirad las heridas que traspasaron mi costado y también las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies. Sed fieles, guardad mis mandamientos y heredaréis el reino de los cielos. En el mundo premortal, Jesús prometió a su Padre que haría la voluntad del Padre y sería nuestro Salvador y Redentor. Cuando el Padre preguntó, ¿a quién enviaré?, Jesús respondió, heme aquí, envíame. Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. Durante toda su vida terrenal, Jesús vivió aquella promesa. Con humildad, mansedumbre y amor, enseñó la doctrina de su Padre e hizo la obra de su Padre con el poder y la autoridad que éste le había dado. Jesús entregó el corazón a su Padre y dijo, amo al Padre. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. He descendido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. En la agonía del Getsemaní, rogó en oración, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando el Señor exhorta a los élderes de Israel a mirar hacia Él en todo pensamiento y mirar las heridas de su cuerpo resucitado, se trata de un llamado a apartarnos del pecado y del mundo y a tornarnos a Él y obedecerle. Es un llamado a enseñar su doctrina y hacer su obra a su manera. Por tanto, es un llamado a confiar en Él completamente, a someter nuestra voluntad y a entregar nuestro corazón a Él y mediante su poder redentor llegar a ser semejantes a Él. Hermanos, si miramos hacia Jesucristo, Él nos bendecirá para que seamos sus élderes de Israel, humildes, mansos, sumisos, llenos de su amor, y nosotros brindaremos el gozo y las bendiciones de su Evangelio y su Iglesia a nuestras familias y nuestros hermanos y hermanas en ambos lados del velo. El presidente Russell M. Nelson nos ha llamado a mirar hacia Jesucristo simplemente de esta manera. Él dijo, el llegar a ser discípulos tan poderosos no es fácil ni automático. Nuestro enfoque debe estar anclado en el Salvador y su Evangelio. Es mentalmente riguroso esforzarnos por mirar hacia Él en todo pensamiento, pero cuando lo hacemos, nuestras dudas y temores desaparecen. El verbo remachar es una palabra grande. Significa sujetar con firmeza, juntar y afianzar por completo. Al vivir nuestros convenios, remachamos nuestra atención en Jesucristo y su Evangelio. Cuando vivimos nuestros convenios, estos influyen en todo lo que decimos y hacemos. Llevamos la vida de convenios, colmada de sencillos actos cotidianos de fe que nos centran en Jesucristo. Oraciones de corazón en su nombre. Nos deleitamos en su palabra, nos tornamos a Él para arrepentirnos de nuestros pecados, guardamos sus mandamientos, tomamos la Santa Cena y santificamos su día de reposo. Adoramos en su santo templo tan a menudo como sea posible y ejercemos su santo sacerdocio para servir a los hijos de Dios. Dichos actos de devoción por convenio nos abren el corazón y la mente al poder redentor del Salvador y a la influencia santificadora del Espíritu Santo. Línea por línea, el Salvador cambia nuestra naturaleza misma y llegamos a estar más hondamente convertidos a Él y nuestros convenios cobran vida en nuestro corazón. Las promesas que hacemos a nuestro Padre Celestial llegan a ser compromisos inquebrantables y nuestros deseos más profundos. El Padre Celestial nos promete colmarnos de agradecimiento y gozo. Nuestros convenios dejan de ser reglas que seguimos y llegan a ser amados principios que nos inspiran y guían y remachan nuestra atención en Jesucristo. Esos actos de devoción están al alcance de todos, jóvenes y mayores. A ustedes, los jóvenes que poseen el santo sacerdocio arónico, les concierne todo lo que he dicho esta noche. Doy gracias a Dios por ustedes. Ponen convenios y ordenanzas sagradas al alcance de millones de santos de los últimos días cada semana, al preparar, bendecir o repartir la Santa Cena, al ministrar, al bautizar en el templo, al invitar a un amigo a una actividad o al rescatar a un miembro de su quórum, efectúan la obra de salvación. Ustedes también pueden mirar hacia Jesucristo y vivir sus convenios a diario. Les prometo que si lo hacen, serán siervos de confianza del Señor ahora
y en un día futuro, poderosos élderes de Israel. Hermanos, sé que todo esto puede sonar intimidatorio, pero recuerden estas palabras del Salvador. No estoy solo, porque el Padre está conmigo. Así sucede con nosotros. No estamos solos. El Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial nos aman y están con nosotros. Debido a que Jesús puso su mirada en su Padre y realizó el gran sacrificio expiatorio, nosotros podemos mirar hacia Jesucristo con la certeza de que Él nos ayudará. Ninguno de nosotros es perfecto. A veces nos quedamos estancados, nos distraemos y nos desalentamos, tropezamos. Pero si miramos hacia Jesucristo con un corazón arrepentido, Él nos levantará, nos purificará del pecado, nos perdonará y nos sanará el corazón. Él es paciente y bondadoso. Su amor redentor jamás cesa y nunca deja de ser. Él nos ayudará a vivir nuestros convenios y magnificar nuestro llamamiento como élderes de Israel. Además, el Padre nos bendecirá con todo lo que se requiera para lograr sus propósitos, cosas tanto en los cielos como en la tierra, la vida y la luz, el espíritu y el poder, enviados por la voluntad del Padre mediante Jesucristo, su Hijo. Cuando la luz y el poder divinos fluyen en nuestra vida, ocurren tres cosas milagrosas. Primero, vemos mediante la revelación. Empezamos a ver tal como Jesús vio a la mujer. Más allá de lo superficial, vemos el corazón. Cuando vemos tal como Jesús ve, Él nos bendice para amar con su amor a quienes servimos. Con su ayuda, aquellos a quienes servimos verán al Salvador y sentirán su amor. Segundo, tenemos el poder del sacerdocio, tenemos la autoridad y el poder de actuar en el nombre de Jesucristo para bendecir, guiar, proteger, fortalecer y sanar a los demás, y para obrar milagros para aquellos a los que amamos y para mantener nuestro matrimonio y familia a salvo. Tercero, Jesucristo nos acompaña. A donde vamos, Él va. Cuando enseñamos, Él enseña. Cuando consolamos, Él consuela. Cuando bendecimos, Él bendice. Hermanos, ¿acaso no tenemos razón para regocijarnos? Sí que la tenemos. Poseemos el santo sacerdocio de Dios. Conforme miremos hacia Jesucristo, vivamos nuestros convenios y remachemos nuestra atención en Él. Nos uniremos a nuestras hermanas y ministraremos de una manera más santa. Recogeremos al Israel esparcido en ambos lados del velo, fortaleceremos y sellaremos a nuestras familias y prepararemos al mundo para la segunda venida del Señor Jesucristo. Sucederá. Testifico de ello. Concluyo con este ruego de corazón, que todos y cada uno de nosotros miremos hacia Jesucristo en todo pensamiento. No dudemos, no temamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias por sus maravillosos mensajes. La congregación ahora se unirá al coro para cantar Juventud de Israel. Después del himno, escucharemos al presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia. Después de él, tendré yo el privilegio de dirigirme a ustedes.
Gracias por cantar con ustedes. Siento que estamos listos para avanzar. Muchas veces he oído a los líderes del sacerdocio dar gracias por la fe sustentadora de aquellos a quienes sirven. Por la emoción en sus palabras, sabemos que su agradecimiento es profundo y real. Mi propósito hoy es transmitir el agradecimiento del Señor, porque ustedes sostienen a sus siervos en su iglesia. Y también alentarlos a ejercer y aumentar ese poder para sostener a otras personas mediante su fe. Antes de nacer, ustedes demostraron ese poder. Piensen en lo que sabemos sobre el mundo de los espíritus antes de la vida terrenal. Nuestro Padre Celestial presentó un plan para sus hijos. Nosotros estábamos allí. Ustedes, yo, todos nosotros. Lucifer, nuestro hermano en espíritu, se opuso al plan que nos permitiría la libertad de escoger. Jehová, el Hijo amado del Padre Celestial, apoyó el plan. Lucifer encabezó una rebelión. La voz del apoyo de Jehová prevaleció, y él ofreció como voluntario para ser nuestro Salvador. El hecho de que ustedes estén ahora en la vida terrenal nos confirma que apoyaron al Padre y al Salvador. Se requirió fe en Jesucristo para sostener el plan de felicidad y el lugar que Jesucristo ocuparía en el plan, cuando sabían tan poco sobre las dificultades que afrontarían en la mortalidad. Su fe para sostener a los siervos de Dios también ha sido parte esencial de su dicha en esta vida. Cuando aceptaron la exhortación de un misionero a orar para saber que el Libro de Mormón era la palabra de Dios, tuvieron la fe de sostener a un siervo del Señor. Cuando aceptaron la invitación a bautizarse, sostuvieron a un humilde siervo de Dios. Cuando permitieron que alguien colocara las manos sobre su cabeza y dijera, «Recibe el Espíritu Santo», lo sostuvieron como poseedor del sacerdocio de Melquisedec. Desde ese día, al servir fielmente, han sostenido a cada persona que les ha conferido el sacerdocio y a cada persona que los ha ordenado a algún oficio en dicho sacerdocio. En sus comienzos como poseedores del sacerdocio, cada sostenimiento fue un simple acto de confianza en un siervo de Dios. Ahora, muchos de ustedes han pasado a una posición en que sostener requiere más. Ustedes deciden si sostienen o no a todos los que el Señor llama para lo que sea que Él los haya llamado. Esa decisión ocurre en las conferencias por todo el mundo. Ha sucedido en esta. En tales reuniones se leen los nombres de hombres y mujeres, siervos de Dios, y los invitamos a levantar la mano para sostenerlos. Pueden retener su voto de sostenimiento o pueden prometer su fe sustentadora. Al levantar la mano para sostener, hacen una promesa a Dios, siervos de quien ellos son, de que los sostendrán. Ellos son seres humanos imperfectos, tal como ustedes. Guardar su promesa requerirá una fe inquebrantable en que el Señor los ha llamado. Guardar dicha promesa también brindará felicidad eterna. El no guardarla les acarreará pesar a ustedes y a quienes aman, incluso pérdidas más allá de lo que puedan imaginar. Quizás se les haya preguntado o se les preguntará si sostienen al obispo, al presidente de estaca, a las autoridades generales y a los oficiales generales de la iglesia. Puede suceder cuando se les pide que sostengan a los oficiales y líderes en una conferencia o, en ocasiones, será en alguna entrevista con el obispo o presidente de estaca. Mi consejo
es que se hagan esas preguntas a sí mismos de antemano, con minuciosa reflexión y espíritu de oración. Al hacerlo, podrían considerar sus pensamientos, palabras y hechos recientes. Intenten recordar e imaginen las respuestas que darán cuando el Señor los entreviste, sabiendo que algún día Él lo hará. Podrían prepararse planteándose preguntas como las siguientes. 1. ¿He pensado o hablado de las debilidades humanas de las personas que me he comprometido a sostener? 2. ¿He buscado muestras de que el Señor los guía? 3. ¿He seguido su liderazgo concienzuda y fielmente? 4. ¿He hablado sobre la evidencia que veo de que son siervos de Dios? 5. ¿Oro por ellos con regularidad, mencionándolos por su nombre y con sentimientos de afecto? Esas preguntas, a la mayoría de nosotros, nos conducirán a cierta inquietud y a la necesidad de arrepentirnos. Dios nos ha mandado no juzgar injustamente a los demás, pero en la práctica es difícil evitarlo. Casi todo lo que hacemos al trabajar con personas nos conduce a evaluarlas. Y en casi todos los aspectos de nuestra vida nos comparamos con los demás. Podemos hacerlo por muchos motivos, algunos de ellos razonables, pero a menudo nos llevan a criticar. El presidente George Q. Cannon hizo una exhortación que les transmito a ustedes como si fuera mía. Yo creo que dijo la verdad. Dios ha escogido a sus siervos. Él considera que es su prerrogativa condenarlos si necesitan condenación. No nos ha concedido a nosotros individualmente que los reprobemos ni condenemos. Ningún hombre, independientemente de cuán firme sea en la fe, de cuán alta sea su posición en el sacerdocio, puede hablar mal del ungido del Señor, ni buscar faltas en la autoridad de Dios sobre la tierra, sin incurrir en el desagrado de Él. El Santo Espíritu se retirará de tal hombre, y éste quedará en oscuridad. Siendo así, ¿no ven cuán importante es que tengamos cuidado? Lo que he observado es que los miembros de la Iglesia de todo el mundo son, por lo general, leales el uno al otro y a quienes presiden sobre ellos. Sin embargo, hay cosas que podemos y debemos mejorar. Podemos elevarnos más en nuestro poder para sostenernos mutuamente. Requerirá fe y esfuerzo. Las siguientes son 4 sugerencias que hago para que apliquemos en esta conferencia. 1. Podríamos determinar acciones específicas que los oradores recomienden y empezar a llevarlas a cabo hoy. Al hacerlo, aumentará nuestro poder para sostenerlos. 2. Podríamos orar por ellos conforme hablan, para que el Espíritu Santo lleve sus palabras al corazón de personas específicas que amemos. Luego, cuando sepamos que se ha contestado nuestra oración, aumentará nuestro poder para sostener a esos líderes. 3. Podríamos orar para que se bendiga y magnifique a oradores en específico mientras dan sus mensajes. Cuando veamos que se les ha magnificado, aumentará nuestra fe para sostenerlos y perdurará. 4. Podríamos prestar atención a los mensajes de los oradores que lleguen como respuesta a nuestras oraciones personales para procurar ayuda. Cuando lleguen las respuestas, y les prometo que llegarán, aumentará nuestra fe para sostener a todos los siervos del Señor. Además de mejorar en cuanto a sostener a quienes sirven en la iglesia, aprenderemos que hay otro entorno en que podemos aumentar dicho poder, lo cual puede brindarnos aún mayores bendiciones. Es en el hogar y en la familia.
Me dirijo a los jóvenes poseedores del sacerdocio que viven en casa con su padre. Déjenme decirles, por experiencia propia, lo que significa para un padre sentir la fe sustentadora de ustedes. Quizás él les parezca seguro de sí mismo, pero afronta más dificultades de las que ustedes saben. A veces no puede ver la forma de resolver los problemas que tiene ante sí. Su admiración por él lo ayudará un poco. Su amor hacia él lo ayudará aún más. Pero lo que más lo ayudará son las palabras sinceras como estas. Papá, he orado por ti y he sentido que el Señor te ayudará. Todo saldrá bien. Lo sé. Palabras como esas también tienen poder en la dirección inversa, de padre a hijo. Cuando un hijo haya cometido algún error grave, quizá incluso en una cuestión espiritual, podría sentir que ha fracasado. En ese momento, como su padre, tal vez se sorprenda cuando, tras orar para saber qué hacer, el Espíritu Santo ponga estas palabras en su boca. Hijo, siempre tendrás mi apoyo. El Señor te ama. Con su ayuda puedes regresar a Él. Sé que puedes lograrlo y lo harás. Te quiero mucho. En el quórum del sacerdocio y en la familia, una mayor fe para sostenerse el uno al otro es el modo en que edificamos la Sion que el Señor quiere que creemos. Con su ayuda podemos hacerlo y lo haremos. Requerirá aprender a amar al Señor con todo el corazón, alma, mente y fuerza, y amarnos unos a otros como a nosotros mismos. Al tener más amor puro de Cristo, se nos ablandará el corazón. Dicho amor nos hará humildes y nos conducirá a arrepentirnos. Nuestra confianza en el Señor y nuestra confianza mutua aumentará, y entonces avanzaremos hacia llegar a ser uno, como el Señor promete que podemos ser. Testifico que el Padre Celestial los conoce y los ama. Jesús es el Cristo viviente. Esta es su iglesia. Poseemos su sacerdocio. Él honrará nuestros esfuerzos por aumentar nuestro poder para ejercerlo y para sostenernos unos a otros. Así lo testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. El Evangelio restaurado de Jesucristo nos alienta a pensar en el futuro. Explica el propósito de la vida terrenal y la realidad de la vida venidera. Enseña grandes ideas sobre el futuro para guiar nuestras acciones en la actualidad. Por el contrario, todos conocemos personas a quienes solo les interesa el presente. Gástalo hoy, disfrútalo hoy y no te preocupes por el futuro. Nuestro presente y nuestro futuro serán más felices si siempre somos conscientes del futuro. Cuando tomamos decisiones actuales, siempre debemos preguntarnos, ¿a qué conducirá esto? Algunas decisiones son elecciones entre hacer algo o no hacer nada. Escuché un ejemplo de este tipo de elecciones hace muchos años en una conferencia de estaca en los Estados Unidos. El lugar era un hermoso campus universitario. Una multitud de jóvenes estudiantes estaba sentada sobre el césped. El orador que describió esta experiencia dijo que los alumnos observaban como una adorable ardilla. Con su cola grande y tupida, jugaba al pie de un hermoso árbol de hojas caducas. A veces estaba en el suelo, otras veces subía y bajaba y giraba alrededor del tronco. Pero, ¿por qué atraía esa escena común a una multitud de estudiantes? A poca distancia, extendido boca abajo sobre el césped, había un setter irlandés. El perro era lo que les llamaba la atención a los alumnos, y este a su vez estaba interesado en la ardilla.
Cada vez que la ardilla se perdía de vista por un instante mientras daba vueltas alrededor del árbol, el perro se arrastraba sigilosamente unos centímetros y luego adoptaba su postura de apariencia indiferente. Eso era lo que había captado el interés de los alumnos, quienes, en silencio e inmóviles, tenían la mirada fija en el suceso, cuyo desenlace era cada vez más evidente. Al final, el perro estuvo lo suficientemente cerca como para brincar sobre la ardilla y capturarla con la boca. La multitud suspiró con horror, y los alumnos avanzaron a toda velocidad y le arrebataron el pequeño animalito al perro. Pero era demasiado tarde. La ardilla estaba muerta. Cualquier persona de la multitud podría haber advertido a la ardilla en cualquier momento haciendo señas o con un grito, pero nadie lo hizo. Solo observaron mientras poco a poco se acercaba el desenlace inevitable. Nadie se preguntó, ¿a qué conducirá esto? Cuando sucedió lo que era predecible, todos se apresuraron para prevenir el resultado, pero era demasiado tarde. Lo único que podían hacer era lamentarse con tristeza. Esa historia real es como una especie de parábola. Se aplica a cosas que vemos en nuestra propia vida y en las vidas y circunstancias que nos rodean. Cuando vemos amenazas que acechan a personas o cosas que queremos, podemos decidir hablar o actuar o permanecer en silencio. Es bueno que nos preguntemos, ¿a qué conducirá esto? Cuando las consecuencias son inmediatas y graves, no podemos darnos el lujo de no hacer nada. Debemos hacer advertencias adecuadas o apoyar esfuerzos preventivos apropiados mientras aún hay tiempo. Las decisiones que acabo de describir suponen elegir entre hacer algo o no hacer nada. Son más comunes las decisiones entre hacer una u otra cosa. Estas incluyen elegir entre lo bueno y lo malo, pero con más frecuencia son decisiones entre dos cosas buenas. En esos casos también es preferible preguntarse a qué conducirá esto. Muchas veces debemos decidir entre dos cosas buenas, lo cual a menudo implica cómo utilizaremos nuestro tiempo. No hay nada de malo en jugar a los videojuegos, enviar mensajes de texto, mirar televisión o hablar por teléfono. Pero cada una de esas cosas presupone lo que llamamos un costo de oportunidad, lo cual significa que si pasamos tiempo haciendo algo, perdemos la oportunidad de hacer otra cosa. Estoy seguro de que pueden ver que debemos considerar con sumo cuidado qué es lo que perdemos durante el tiempo que dedicamos a una actividad, aunque ésta sea perfectamente buena en sí misma. Hace un tiempo di un discurso titulado Bueno, Mejor, Excelente. En ese discurso dije que el solo hecho de que algo sea bueno no es razón suficiente para hacerlo. El número de cosas buenas que podemos hacer es mucho mayor que el tiempo disponible para lograrlas. Algunas cosas son mejores que buenas y merecen que les demos prioridad. Debemos abandonar, entonces, algunas cosas buenas a fin de elegir otras que son mejores o excelentes. Eso es lo que dije en la vez que hablé. Tengan una perspectiva amplia. ¿Qué efecto tendrán en nuestro futuro las decisiones que tomamos en el presente? Recuerden la importancia de obtener una formación académica, estudiar el Evangelio, renovar nuestros convenios al tomar la Santa Cena y asistir al templo. ¿A qué conducirá esto? También es importante al elegir cómo nos clasificamos o qué pensamos de nosotros mismos. Lo más importante es que cada uno de nosotros es un hijo de Dios con el potencial de alcanzar la vida eterna. Todas las demás etiquetas, incluso nuestra ocupación, raza, características físicas u honores,
son temporales o triviales en términos eternos. No decidan ponerse etiquetas o verse a sí mismos en términos que pongan límites a una meta que podrían esforzarse por alcanzar. Mis hermanos y mis hermanas, que tal vez vean o lean lo que estoy diciendo, espero que sepan por qué sus líderes impartimos las enseñanzas y el consejo que impartimos. Los amamos y nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo les aman. Su plan para nosotros es el gran plan de felicidad. Dicho plan y sus mandamientos, ordenanzas y convenios nos conducen a la mayor felicidad y gozo en esta vida y en la vida venidera. Como siervos del Padre y del Hijo, enseñamos y aconsejamos lo que ellos nos han indicado por medio del Espíritu Santo. No tenemos otro deseo que el de hablar la verdad y alentarles a hacer lo que ellos han establecido como el sendero que conduce a la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios. Les doy otro ejemplo del efecto que tienen en el futuro las decisiones que tomamos en el presente. Tiene que ver con la decisión de hacer un sacrificio en el presente para lograr una meta importante en el futuro. En una conferencia de estaca en Cali, Colombia, una hermana declaró que ella y su prometido deseaban casarse en el templo cuando el templo más cercano estaba lejos. El más cercano se encontraba en Lima, Perú. Por mucho tiempo, ellos ahorraron dinero para los pasajes de autobús. Finalmente abordaron ese autobús hacia Bogotá. Pero cuando llegaron allí, descubrieron que todos los asientos que iban en ese bus hacia Lima, Perú, estaban ocupados. Podían regresar a casa sin casarse o casarse fuera del templo. Por suerte, había otra alternativa. Podían tomar el bus hasta Lima si estaban dispuestos a sentarse en el piso del autobús durante los 5 días y 5 noches que duraba el viaje. Decidieron hacer eso. Ella dijo que fue difícil, aunque algunos pasajeros a veces les permitieron sentarse en sus asientos para poder estirarse en el piso. Lo que me impresionó del discurso de esa hermana fue que declaró que estaba agradecida de que ella y su esposo hubieran podido ir al templo de esa manera, ya que cambió cómo se sentían en cuanto al Evangelio y en cuanto al matrimonio en el templo. El Señor los ha recompensado con el crecimiento que viene del sacrificio. Ella también señaló que el viaje de 5 días hasta el templo aportó mucho más a su espiritualidad que muchas visitas al templo, que no implican ningún sacrificio. En los años que han transcurrido desde que escuché ese testimonio, me he preguntado lo diferente que la vida de esa joven pareja habría sido si hubiera tomado otra decisión, renunciado al sacrificio necesario para casarse en el templo. Hermanos, en la vida tomamos incontables decisiones, algunas grandes y otras aparentemente pequeñas. Al mirar atrás, podemos ver la gran diferencia que algunas de nuestras decisiones marcaron en nuestra vida. Tomamos mejores decisiones si consideramos las alternativas y reflexionamos a dónde nos conducirán. Al hacerlo, estaremos siguiendo el consejo del presidente Russell M. Nelson de comenzar con el fin en mente. Para nosotros, el fin siempre está en la senda de los convenios que pasan por el templo y hacia la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios. Testifico de Jesucristo y de los efectos de su expiación y de las demás verdades de su evangelio sempiterno. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, agradecemos su asistencia esta noche. También agradecemos a todos los que nos han dirigido la palabra y al coro del sacerdocio orónico por la música inspiradora que ha proporcionado, así como a todos aquellos
que han ayudado de cualquier manera en la preparación de esta reunión. El último discursante de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Tras sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando Sublime Salvador. La última oración la ofrecerá el elder Brian K. Taylor, de los 70. Mis queridos hermanos, es inspirador contemplar esta vasta congregación de poseedores del sacerdocio del batallón del Señor. ¡Qué poderosa fuerza para bien son ustedes! Los amamos, oramos por ustedes y estamos muy agradecidos por ustedes. Recientemente he sentido un particular interés en la instrucción del Señor dada mediante el profeta José Smith. No prediquéis sino el arrepentimiento a esta generación. Esta declaración se repite a lo largo de las Escrituras y plantea una pregunta obvia. ¿Todos tienen necesidad de arrepentirse? La respuesta es sí. Demasiadas personas consideran el arrepentimiento como un castigo, algo que debe evitarse, excepto en las circunstancias más graves. Pero es Satanás quien genera ese sentimiento de castigo. Él trata de impedir que miremos hacia Jesucristo, que espera con los brazos abiertos, con la esperanza y disposición de sanarnos, perdonarnos, limpiarnos, fortalecernos, purificarnos y santificarnos. La palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento en griego es metanoeo. El prefijo meta significa cambio. El sufijo noeo se relaciona con palabras griegas que significan mente, conocimiento, espíritu y aliento. Por tanto, cuando Jesús nos pide a ustedes y a mí que nos arrepintamos, nos invita a cambiar nuestra mente, conocimiento, espíritu, incluso cómo respiramos. Nos pide que cambiemos la forma en que amamos, pensamos, servimos, pasamos el tiempo, tratamos a nuestra esposa, enseñamos a nuestros hijos y aún cómo cuidamos nuestro cuerpo. Nada es más liberador, más ennoblecedor, ni más crucial para nuestro progreso individual que centrarse con regularidad a diario en el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un suceso, es un proceso. Es la clave de la felicidad y la paz interior. Cuando lo acompaña la fe, el arrepentimiento despeja el acceso al poder de la expiación de Jesucristo. Ya sea que avancen con diligencia por la senda de los convenios, que hayan tropezado o se hayan apartado de tal senda, o que ni siquiera la puedan ver desde donde están ahora, les ruego que se arrepientan. Sientan el poder fortalecedor del arrepentimiento diariamente, de actuar y de ser un poco mejor cada día. Al escoger arrepentirnos, escogemos cambiar. Permitimos que el Salvador nos transforme en la mejor versión de nosotros. Escogemos crecer espiritualmente y recibir gozo, el gozo de la redención en Él. Al escoger arrepentirnos, escogemos llegar a ser más semejantes a Jesucristo. Hermanos, tenemos que actuar mejor y ser mejores, porque estamos en una batalla. La lucha contra el pecado es real. El adversario está cuadruplicando sus esfuerzos por desestabilizar testimonios e impedir la obra del Señor. Está armando a sus secuaces con potentes armas para evitar que participemos del gozo y del amor del Señor.
El arrepentimiento es la clave para evitar la desdicha que infligen las trampas del adversario. El Señor no espera la perfección de nuestra parte en este punto de nuestro progreso eterno, pero sí espera que seamos cada vez más puros. El arrepentimiento diario es la senda a la pureza, y la pureza proporciona poder. La pureza personal puede hacernos potentes herramientas en las manos de Dios. Nuestro arrepentimiento, nuestra pureza, nos facultará para ayudar en el recogimiento de Israel. El Señor enseñó a José Smith que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo y que éstos no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de la rectitud. Sabemos lo que nos dará mayor acceso a los poderes del cielo. También sabemos lo que obstaculizará nuestro progreso y lo que tenemos que dejar de hacer para aumentar nuestro acceso a los poderes del cielo. Hermanos, procuren entender con espíritu de oración cuál es el obstáculo en la senda de su arrepentimiento. Determinen qué es lo que evita que se arrepientan. Entonces cambien. Arrepiéntanse. Todos podemos actuar mejor y ser mejores de lo que hemos sido. Hay formas específicas en las que probablemente podamos mejorar. Una es la forma en que tratamos nuestro cuerpo. Siento un gran asombro ante el milagro del cuerpo humano. Es una magnífica creación, esencial en nuestro avance gradual hacia nuestro máximo potencial divino. Sin él, no podemos progresar. Al darnos el don del cuerpo, Dios nos ha permitido dar un paso crucial para llegar a ser más como Él. Satanás comprende esto. Le molesta el hecho de que su apostasía preterrenal lo inhabilite permanentemente para acceder a ese privilegio, lo que lo deja en un estado constante de celos y resentimiento. Por tanto, muchas, si no la mayoría de las tentaciones que pone en nuestro camino, ocasionan que maltratemos nuestro cuerpo o el de otras personas. Ya que Satanás es desdichado sin un cuerpo, quiere que nosotros seamos desdichados a causa del nuestro. Su cuerpo es su templo personal, creado para albergar a su espíritu eterno. El cuidado que brinden a dicho templo es importante. Les pregunto, hermanos, ¿están más interesados en vestir y ataviar su cuerpo para ser atractivo al mundo de lo que están para complacer a Dios? Su respuesta a esta pregunta manda un mensaje directo a Él sobre lo que sienten en cuanto al trascendental don que les ha dado. En dicha reverencia, hermanos, hacia nuestro cuerpo, creo que podemos actuar mejor y ser mejores. Otra manera en la que también podemos actuar y ser mejores es el modo en que honramos a las mujeres de nuestra vida, comenzando con nuestra esposa e hijas y nuestra madre y hermanas. Hace meses, recibí una desgarradora carta de una querida hermana. Me escribió diciendo: mis hijas y yo sentimos que estamos en una feroz competencia por la plena atención de nuestros esposos e hijos contra las noticias deportivas 24 horas, 7 días a la semana, los videojuegos, las noticias del mercado de valores y el analizar y ver los partidos de todo deporte imaginable. Parece que dejamos de ser la prioridad para nuestros esposos e hijos debido a la prioridad permanente de los deportes y los partidos.
Hermanos, su primer y principal deber como poseedor del sacerdocio es amar y cuidar de su esposa. Lleguen a ser uno con ella. Sean su compañero. Facilítenle a ella querer ser la suya. Ningún otro interés en la vida debe cobrar prioridad por encima de edificar una relación eterna con ella. Nada en el televisor, los dispositivos móviles ni las computadoras es más importante que el bienestar de ella. Hagan un inventario de cómo utilizan su tiempo y a qué dedican sus energías. Esto les indicará dónde está su corazón. Oren para tener el corazón en sintonía con el de su esposa. Procuren brindarle dicha. Busquen su consejo y escuchen. Sus sugerencias mejorarán el proceder de ustedes. Si tienen la necesidad de arrepentirse por el modo en que han tratado a las mujeres cerca de ustedes, empiecen ahora. Y recuerden que es su responsabilidad ayudar a las mujeres de su vida a recibir las bendiciones que provienen de vivir la ley de castidad del Señor. Jamás sean la razón por la que una mujer no pueda recibir sus bendiciones del templo. Hermanos, todos necesitamos arrepentirnos. Tenemos que levantarnos del sofá, dejar el control remoto a un lado y despertar de nuestro letargo espiritual. Es hora de ponernos toda la armadura de Dios para que podamos embarcarnos en la obra más importante de la tierra. Es hora de meter nuestras hoces y cosechar con todo nuestro poder, mente y fuerza. Las fuerzas del mal jamás han arrasado más ferozmente de lo que lo hacen hoy en día. Como siervos del Señor, no podemos estar dormidos mientras se desata la batalla. Su familia necesita su liderazgo y amor. Su quórum y los de su barrio o rama necesitan de su fortaleza. Y todos los que les conozcan tienen que saber lo que es un verdadero discípulo del Señor y cómo ha de actuar. Mis queridos hermanos, nuestro Padre los escogió para venir a la tierra en este momento por su valentía espiritual preterrenal. Están entre los más selectos y más valientes hombres que jamás han venido a la tierra. Satanás sabe quiénes eran y quiénes son y quiénes eran en la vida preterrenal. Y entiende la obra que debe hacerse antes de que el Salvador regrese. Y tras milenios de practicar sus astutos artificios, el adversario es experimentado y pertinaz. Afortunadamente, el sacerdocio que poseemos es mucho más fuerte que las acechanzas del adversario. Les ruego que sean los hombres y los hombres jóvenes que el Señor necesita que sean. Centren su atención en el arrepentimiento diario como una parte integral de su vida, que puedan ejercer el sacerdocio con más poder que nunca. Es la única forma de que se mantengan a ustedes y a su familia a salvo espiritualmente en los difíciles días que vendrán. El Señor necesita hombres desinteresados que pongan el bien de otras personas por encima del propio. Necesita hombres que se empeñen deliberadamente en oír la voz del Espíritu con claridad. Necesita hombres del convenio, que guarden sus convenios con integridad. Necesita hombres que estén determinados a mantenerse sexualmente puros. Hombres dignos a los que se pueda recurrir sin previo aviso para que den bendiciones con el corazón puro, la mente limpia y las manos dispuestas. El Señor necesita hombres ansiosos por arrepentirse, hombres con afán de servir y de ser parte del batallón del Señor, de dignos poseedores del sacerdocio. Los bendigo para que lleguen a ser esos hombres. Los bendigo con el valor de arrepentirse a diario y aprender cómo ejercer el poder del sacerdocio en pleno. Los bendigo para comunicar el amor del Salvador a su esposa e hijos y a todos los que les conozcan. Les bendigo para que actúen mejor y sean mejores. Y les bendigo para que al hacer esos esfuerzos experimenten milagros
en su vida. Estamos embarcados en la obra del Dios Todopoderoso. Jesús es el Cristo. Nosotros somos sus siervos. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro Padre Celestial, al terminar este día tan hermoso, nos acercamos a ti con gratitud en nuestros corazones por haber sentido tu amor, escuchado tu voz y la voz de tus siervos a través de los mensajes y las cosas que se nos han enseñado el día de hoy. Padre, expresamos una voz en unidad como poseedores del sacerdocio. Expresamos nuestro amor hacia ti y a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el valor que Él tuvo de sacrificarse, de dar su vida por cada uno de nosotros, para que podamos correr hacia ti y de arrepentirnos de nuestros pecados. Te damos gracias por nuestro profeta viviente, un hombre noble, el presidente Russell M. Nelson, y todos aquellos quienes sirven con él como profetas, videntes y reveladores, a los cuales sostenemos con todo nuestro corazón, y que podamos levantarnos como hombres de Dios con el poder del Espíritu Santo. Y oramos esto en el nombre de nuestro amado Salvador, aún Jesucristo. Amén.